Como habíamos hablado antes de la pausa, estamos hablando justamente sobre lo que es los términos, los conceptos, entender un poquito más. Y como siempre, Daniel Kasparian hace buena investigación al respecto para esclarecer un poquito más desde el punto de vista del lenguaje de qué manera los términos nos conceptúan. Daniel, ¿qué investigaste? Yo principalmente traje una lista de verbos que marcan obligación. Por ejemplo, hay que levantarse o hay que actuar, debo hacerlo, tengo que decidirme. Estos verbos marcan obligación, son de modales de obligación. Y bueno, y yo pensé en la figura de Hamlet. Cuando vos hablabas del padre muerto, justamente en la historia de Hamlet aparece el espectro, llamado Hamlet también. Y es el que le dice, tenés que vengarte. Y yo fui asesinado. Y entonces Hamlet va a estar en este ser o no ser. Esa es una famosa disyuntiva en un cementerio, ¿no? Tomando una calavera de un cómico, dice, fíjate que este cómico me hizo reír. Entonces ahí reflexiona sobre el ser o no ser. Pero también el ser o no ser es decidirse a actuar. Él tenía que matar a su tío. Entonces, este tema yo lo vi más como un tema de Hamlet, el superyoico, el valor superyoico se dice, del padre que de Edipo. Pero como vos también hablaste de Edipo, y ahí empecé a entender, porque yo no entendía por qué lo asociabas a Edipo. Pero Edipo es lo que, como vos dijiste, elimina esa voz. Es decir, pero yo le comentaba también fuera de cámara y en otro momento que Edipo no sabía lo que hacía. Digamos, no se le puede decir que es culpable. Claro. Pero ¿Y Hamlet sí? Hamlet Porque de alguna manera Hamlet tenía en el ser o no ser, vos decís decidir o no decidir, es decidir o no seguir un mandato. Claro. El mandato del fantasma, del espectro, que de alguna manera es, como vos decís, viene el super yo de él, claro, es su conciencia. ¿Debo generar la venganza y a partir de la misma cumplir la ley del padre o no debo cumplirla? En esa idea también él está siguiendo, digamos, un tema de ¿lo hago o me siento culpable por no hacerlo? Claro. Él, según los analistas, se vacía de sus intereses y pensamientos para llenarse de la orden, del mandato, de cumplir y terminar la vida ahí, porque el fin es trágico, como todos saben. Termina muerto y matando al tío y cumpliendo con la venganza, pero claro, todo es el derrumbamiento del trono de Hamlet, del príncipe Hamlet, se cae todo. Con respecto a Edipo ya lo habíamos hablado en otra oportunidad, ¿no? El hecho de que él estaba siguiendo no ya un precepto propio, sino un precepto divino, porque de alguna manera había un mandato donde el padre iba a ser asesinado de sus manos y la madre iba a ser su esposa. Claro. Pero obviamente él estaba totalmente desconociendo este mandato. Y a veces los mandatos inconscientes no los conocemos, pero sí los seguimos. Con lo cual, de alguna manera, él es tan culpable como cualquiera que siga un mandato inconsciente. Claro. Muy bien. No, quería agregar algo en esto del malestar de la cultura, ¿no? Y esta cuestión que Freud, cuando escribe, también tiene mucho de asociado al animismo, ¿no? Y esta leyenda que se cuenta en algún momento de este pájaro, el caraú, por ejemplo, se cuenta que es un muchacho donde tiene a su mamá enferma y sale a comprar los remedios por la noche. Pero mientras iba camino a la farmacia, en el pueblo, se encuentra con una muchacha muy bonita y en cambio de ir a comprar los remedios, se va con esta chica. Bueno, vuelve al otro día. Cuando vuelve a su casa con los remedios, la mamá ya se había muerto. Entonces, cuenta la leyenda que este pájaro, el caraú, caraú es en realidad este muchacho que llora por la culpa que siente de haberse ido con esta chica y dejar morir a su madre, ¿no? Como la culpa ahí, y queda la leyenda, claro, ¿no? O sea, el animismo también estaría asociado un poco a esto que cuenta Freud. Totalmente. Una pregunta que hemos recibido, y justamente acá agradecemos a la gente que se ha comunicado al 64 donde nos dejan preguntas. Nos pregunta, ¿de qué manera se entiende lo que preguntaban con respecto a la bondad o maldad? ¿Una persona es buena? ¿Es mala? Si una persona hace cosas malas, es mala, no se puede entender de otra manera. Me pregunta Gerardo, a quien agradecemos. A ver, la maldad, ¿qué es?
¿Es la ausencia de bondad o es en sí un acto deliberado para generar un mal en otro? Vamos a hablar de maldad cuando existe una cierta intención deliberada, en donde la intencionalidad es conocida con el fin conocido. De esa manera hablamos de maldad. Ahora, cuando una persona es enferma, ¿es mala o es buena? La maldad es maldad. Y la enfermedad no justifica justamente que alguien sea perjudicado por el mal que otro provoca. Esto es, un psicópata mata a otro, ¿es bueno porque es loco? La idea de la maldad y la bondad es un aspecto que se relaciona con la moral y no con la racionalidad de una enfermedad. Uno interpreta un hecho moral en función justamente al daño que provoca. No interpreta un hecho psicológico en función al origen del mismo. Entonces, la bondad y la maldad obviamente está vista con los ojos morales que lo tenemos que ver. Ahora, la pregunta que hacían con respecto a si los chicos son buenos o malos. Esto del complejo de Edipo aproximadamente se da a los 4, 5, 6 años y esta salida se da aproximadamente justamente hasta a los 6, 7 años. A partir de ahí suponemos que el chico tiene moral. A partir de ahí suponemos que el chico tiene conciencia de los actos. Y a partir de ahí suponemos que el chico está entrando a la cultura de lo que se espera de él en función a la norma. Antes no. Por lo cual si un chico de 2 o 3 años hace algo malo, no se puede interpretar como que el chico es malo. Esa maldad no se puede interpretar de esa manera así. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de que su formación no le permite conceptualizar lo que significa la bondad y la maldad. Ahora, si alguien sale víctima de lo que un chico de 2 años hace, ¿está bien o está mal? Está mal. Entonces ahí es donde yo digo que la moral es un aspecto que no tiene que ver con lo psicológico, sino que tiene que ver netamente con lo normativo. Porque también algunas cosas son malas acá, en Argentina, en el 2011, y tal vez no lo fueron hace 100 años, o capaz que no lo son en otro país del mundo como al revés. Entonces, estamos hablando de un concepto cultural, ¿sí? Que se relaciona a un contexto sociohistórico determinado en donde se interpreta ese hecho del otro en su intencionalidad deliberada o no. No sé si alguien quiere complementar un poco la idea. Lo que yo había planteado antes, cómo habla el yo sociedad, tiene que ver un poco también con lo que vos estás planteando en cuestión de bueno versus malo, cómo se define, quién lo define, qué es lo que está instituido como sociedad y qué es lo que se intenta instituir a partir de crear una nueva cultura. A partir de la cultura nosotros nos vamos a comportar de diferentes maneras. Y la sociedad se mueve a través de estos significados. Entonces cuando nosotros decimos, hablamos en lo individual, si entendemos que la sociedad está conformada por cada uno de nosotros, vamos a entender que el común denominador que nos va a regir como individuos se va a estar multiplicando en la sociedad. Entonces ahí vamos a poder definir qué tipo de comportamiento tiene según los parámetros instituidos, ¿sí? Vamos a tener como sociedad. El imperativo kantiano era, ¿no? Lo que se hace mal en forma generalizada es mal para todos, con lo cual yo no puedo hacer un mal en forma individual. Si hago un mal y le genero un mal a alguien, le estoy haciendo un mal a todos. Porque en última instancia eso es justamente el concepto de sociedad, en donde la maldad y la bondad no puede ser ajena a las circunstancias o individualizada según los hechos. Así que de alguna manera es así. Vamos a la última pausa y luego de la misma seguimos psicologiando. Tenemos el cuento, las reflexiones finales, hemos recibido más preguntas que responderemos y como siempre, seguimos aquí psicologiando. Hoy, ¿qué es el super yo? Lo bueno y lo malo en mí. No se vayan, ya estamos de vuelta.